Algunas funciones de la introyección y de la proyección en la temprana infancia. Paula Heyman, psicoanalista. La relación con la estructura mental, parte 1. La teoría de la estructura mental de Freud se compone de tres partes principales, diferenciadas por sus funciones. El ello, más estrechamente relacionado con el cuerpo, es el reservorio de los instintos y por consiguiente fuente de energía de toda actividad mental. Esto significa que es la matriz dinámica de la que provienen los otros sistemas, el yo y el superyo. El ello representa los primitivos y elementales impulsos inconscientes del individuo, impulsos dictatoriales que no conocen compromiso ni renunciamiento. El yo es el intérprete e intermediario entre las diversas partes de la mente y el mundo exterior. El superyo es el representante internalizado de los objetos más importantes del individuo, sus padres, el residuo interno de sus vínculos afectivos más tempranos e intensos. Es el sistema de toda moral, consciente e inconsciente. Estas diferencias se producen porque el individuo vive en un mundo del que depende, en virtud de sus instintos, su deseo de mantenerse vivo, su deseo de placer y su temor a la destrucción. Parece evidente que un organismo que para lograr sus propios propósitos depende en gran medida de otros organismos y de poderes externos, tenga que ser influido y cambiado por esos contactos. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos que causan estas alteraciones, diferenciaciones de la sustancia original? En esta sección deseo mostrar el papel que representan los mecanismos de introyección y proyección en relación con estos cambios. A. El yo. En el esquema de Freud, el yo es la parte superficial del ello. Su posición determina sus funciones. Tiene que mediar entre los sucesos internos y externos. Esto significa que tiene que reconocer acontecimientos y objetos del mundo exterior y familiarizarse con ellos, o sea, percibirlos y juzgar si son o no adecuados para la satisfacción de las necesidades del ello. El papel del yo en el reconocimiento y juicio se extiende también a etapas a estas necesidades internas y a las órdenes y prohibiciones provenientes del superyo. También tienen que juzgar si se adecúan a las condiciones dadas en el mundo externo. El yo no es sólo el agente del enlace entre el ello, el superyo y el mundo exterior, es también el agente al mando de las operaciones que deberá llevar a cabo la actividad motora. El yo descarga tensiones internas dolorosas y obtiene gratificación o alivia la ansiedad por medio de por medios objetivos o subjetivos, esto es, por acciones con una fuente externa de placer o imaginando o alucinando la experiencia gratificadora. A veces permite el pasaje de las demandas del ello, otras veces impone modificaciones a estas demandas que pueden resultar en sublimación o inhibición. Al mediar entre los sistemas mentales y el mundo externo, desarrolla diversas funciones y técnicas, mecanismos de defensa. Como en su esfera de operaciones están los órganos sensoriales y el acceso a la motilidad, controla los procesos aferentes y eferentes. Todas estas actividades del yo, que han sido enumeradas sumariamente, derivan de su formación primaria de percepción, el yo. Sale evidentemente de su núcleo, el sistema POPT. En el yo, la percepción juega el papel que en el ello recae en el instinto. La parte superficial del ello sobre la que inciden los estímulos externos aprende a percibirlos, o sea, a recibirlos o rechazarlos. La percepción no es una experiencia pasiva del yo, por el contrario, implica diversas actividades interrelacionadas, con la intención que es necesaria para la percepción.
es una parte de la percepción. El yo aporta algo de sí a los estímulos externos que podemos llamar interés o curiosidad. Explora el mundo externo en busca de estímulos. Como dice Freud, se topa con ellos a mitad de camino. Es además activo al almacenar en el sistema mnémico lo que ha advertido y recibido y al utilizarlo en actos perceptivos posteriores. De este modo, el yo va reconociendo el mundo exterior y familiarizándose progresivamente con él. Así, la percepción conduce a la conciencia y con la práctica, percepción y conciencia se incrementan mutuamente. Aunque el yo no sea todo consciente, como se deduce de su conexión con el ello, inconsciente se convierte en el asiento de la conciencia, del sentido del tiempo y el espacio, de la razón y la lógica, y de la tendencia hacia la síntesis y la coherencia en el funcionamiento. Con respecto a todo esto, difiere del ello y estas diferenciaciones se producen, en última instancia, por su capacidad de percepción. Hasta aquí hemos relacionado la percepción con la recepción de estímulos. Esto parece muy natural. Las mismas palabras que usamos muestran que tendemos a considerar estos dos procesos como estrechamente unidos. Tienen la misma raíz. También la palabra alemana Wahrnehmen o palabras como comprender y aprehender que describen un resultado de la percepción. Sin embargo, la percepción está conectada también con el rechazo de los estímulos y el yo no es solo el órgano de recepción de estímulos, funciona también como barrera contra ellos. El que actúe según una u otra capacidad depende de su juicio sobre estímulos que le llegan. Freud describió cómo sigue el proceso de juicio. Comillas. Originalmente la propiedad sobre lo que hay que decidir podría ser buena o mala, útil o dañina. Expresado en el lenguaje de los impulsos instintivos más antiguos, o sea, los orales, la alternativa se presenta así. Me gustaría comerme eso, o me gustaría escupirlo. O llevada a un estadio posterior, me gustaría tomar esto dentro mío y mantener esto otro fuera de mí. Se cierra comillas. Freud comentó que si nos remontamos así a los orígenes del juicio, podemos tomarlo como ejemplo del desarrollo de las funciones intelectuales a partir del interjuego de los instintos primarios. Como parte superficial del ello, el yo está dirigido por los instintos, las necesidades del ello y el complejo proceso de la percepción sirve al propósito de mediar entre el ello y el mundo externo. Es esencial que el yo admita el ingreso solo a los estímulos que son adecuados y se lo impida a los peligrosos. En ambos aspectos de la percepción funcionan la introyección y la proyección. Cuando el yo recibe estímulos de afuera, los absorbe y los hace parte de sí, los introyecta. Cuando les impide la entrada, los proyecta porque la decisión sobre su nocividad es posterior a una introyección, a modo de prueba. La selección, la discriminación, etc., se basan en la introyección y la proyección. Solo después de cierto grado de experiencia, en un estadio bastante avanzado del desarrollo, puede el yo prescindir de su método original de probar incorporando primero los estímulos. No es solo al expulsar un estímulo externo inapropiado que resultó un error incorporar cuando el yo usa la proyección. Cuando descarga las tensiones internas, proyecta algo de sí. Así, la proyección se relaciona tanto con lo que fue originalmente parte del yo, como con lo que fue originalmente parte del mundo exterior. Además, mientras la proyección de lo malo e inútil es más llamativa y fue descubierta tempranamente en el psicoanálisis, observaciones más recientes han demostrado que el yo proyecta también lo que es bueno y útil. En realidad, podría decirse que esta idea está implicada en la afirmación de Freud de que el yo proyecta, arroja fuera todo lo que dentro de él produce dolor,
porque las tensiones internas, sentidas como el dolor, deben ser referidas en última instancia a la coexistencia de los dos instintos opuestos de vida y muerte, los impulsos de autoconservación y placer y los peligrosos impulsos destructivos. Es un concepto psicoanalítico familiar que el yo coloca fuera impulsos libidinales y origina así una catexia objetal libidinal. En el concepto aquí expresado, esto representa una proyección de lo que es bueno y útil, porque los impulsos libidinales provienen de la fuerza de vida. Al encontrar los estímulos externos a mitad de camino, el yo los enfrenta tanto con agresión como con líbido, aunque las proporciones varían en diferentes ocasiones. En esta concepción, además, la introyección no se relaciona exclusivamente con lo que es parte del mundo exterior, porque la introyección puede ser secundaria a la proyección. Un objeto puede volverse bueno y deseable precisamente como resultado de una proyección anterior de lo bueno, y cuando en su contacto posterior con ese objeto el yo introyecta de él, recibe de vuelta lo que fue en parte originalmente suyo, reintroyecta. La introyección y la proyección interactúan en diversas formas. La afirmación de que el yo se diferencia del ello a través de la percepción no significa meramente que desarrolla la capacidad de percibir y en consecuencia logra conciencia y reconocimiento de la realidad. La percepción y las operaciones que componen atención, darse cuenta de, almacenar en la memoria, juzgar, etc., están ligadas a la introyección y a la proyección, y son estos procesos de agregar algo nuevo al yo o desembarazarlo de algo propio de los que tienen una percepción inestimable en la transformación del ello original en yo. Este es el punto que quiero acentuar en la presente discusión. Estos mecanismos de introyección y proyección representan no solo una parte esencial del funcionamiento del yo, sino que son las raíces del yo, los instrumentos de su formación misma. Apreciar el papel que juega la introyección y la proyección durante el desarrollo temprano en la función de percepción nos lleva a reconocer que la percepción no se puede separar de la relación objetal. Está claro entonces por qué la percepción es el núcleo del yo y por qué esta función del organismo da por resultado la transformación del ser humano de una criatura dominada por los instintos en un ser social con razón y control. En este punto, bien, podemos reconsiderar el desarrollo del yo desde otro ángulo. A mi entender, el uso del término estímulo que proviene de la fisiología tienden a oscurecer el asunto. Objetivamente, los estímulos que inciden sobre el ello y fuerzan la percepción y la formación del yo provienen de la naturaleza física, animada o inanimada, y de seres humanos, las personas que rodean al bebé. Pero para la experiencia subjetiva, que es en primer lugar sensación corporal, el mundo y sus estímulos significan la madre que alimenta, porque es un contacto con ella que el niño tiene sus sensaciones más importantes. Durante mucho tiempo el niño toma las cosas personalmente, considera omnipotentes a sus padres y los responsabiliza por todas sus experiencias, fenómenos que son en realidad causados por sucesos naturales y que el niño percibe como sensaciones que se fusionan con sus necesidades instintivas e interfieren con ellas. Son atribuidos por él a la madre que lo alimenta e interpretados en términos orales. Así, la percepción del mundo exterior, con todas las actividades involucradas en la percepción, pueden ser retrotraídas a los primeros contactos del bebé con otro ser humano y dentro de estos a sus experiencias con el pecho de la madre. Este es su más importante fuente externa de sensaciones de satisfacción o insatisfacción, placer o dolor. Las primeras percepciones de importancia
deben ser esencialmente las sensaciones de recibir por la boca, chupar, tragar, vomitar. Además, como el desarrollo instintivo se inicia bajo la primacía oral, las experiencias orales estampan su sello en toda sensación y experiencia, de modo que al principio toda experiencia incluye elementos orales. Se repiten el agarrar con la boca, tragar y escupir, introyectar y proyectar. Esto no significa negar la multitud de impulsos y necesidades infantiles, es solo verlos en comparación con los instintos orales dominantes, lo que está de acuerdo con el concepto ya establecido de primacía oral. En este sentido se justifica considerar la sensación oral de la mamada con primera percepción. Empezando con la introyección del pecho, el bebé prosigue introyectando todos sus objetos. Dado que estos mismos son entidades psicológicas, no es sorprendente que la introyección y la proyección lleven a un interjuego entre las fuerzas psicológicas con resultados dinámicos, el desarrollo del yo y del superyo, la forma del carácter. Hasta cierto punto, o sea, en niños de pocos meses de edad, estas conclusiones pueden confirmarse estudiando su conducta. El bebé llega a conocer el mundo exterior, llevándose todo a la boca. También dedica intensa atención a los objetos que lo rodean y se familiariza con ellos, paso a paso y poco a poco, mirando, chupando, agarrando, boca y manos y ojos y oídos, toman y absorben el objeto de su curiosidad. Cuando el control muscular se lo permite, imita al objeto, representa con su propio cuerpo lo que ha notado en la persona que le interesa, mostrando así que lo ha absorbido, introyectado. Algunas escuelas psicológicas postulan un instinto de imitación. En la concepción aquí presentada, la imitación no es un instinto especial, sino parte del complejo proceso de percepción y relación objetal. Uno puede preguntarse entonces cuándo comienza exactamente el yo, la diferencia del amorfo ello. ¿Cuándo comienza exactamente el yo? La diferencia del amorfo ello. Podemos identificar el primer paso. Es obvio que el yo no surge de golpe como una entidad bien establecida. Se desarrolla gradualmente por repetición de la experiencia y en forma desigual en lo que respecta a sus diversas funciones. En la comparación de Freud, la pasta no es igualmente firme enseguida en todas sus partes. Como ejemplo de una de las funciones del yo, tomemos la conciencia, que será al principio fugaz y momentánea y solo gradualmente se volverá permanente en muchos aspectos. Al tiempo que no podemos determinar prácticamente el comienzo del yo, aunque con una percepción agudizada tal vez podremos llegar a hacerlo. Podemos tener claros nuestros conceptos y con nuestro marco conceptual podemos precisar el comienzo del yo en las primeras introyecciones de otra entidad psicológica. En virtud de sus necesidades y su absoluto desamparo, guiado por sus instintos orales, el niño se vuelve hacia el mundo exterior y toma contacto con otro ser humano. Succiona el pecho de su madre. Este simple proceso puede ser definido de varias maneras, como expresión directa de necesidades instintivas, esto es, una actividad del ello, dado que por definición el ello es el asiento de los instintos, o como una actividad del yo, dado que nuevamente por definición es la parte superficial del ello, o sea, el yo, quien realiza los contactos con el mundo exterior. Ahora bien, esto no es un juego de palabras. El peso del argumento es este. Cuando consideramos los procesos más tempranos, no podemos hacer una distinción neta entre el ello y el yo, porque a nuestro entender el yo se forma a partir de las experiencias del mundo exterior. Los primeros contactos, introyecciones y proyecciones inician este proceso. La primera mamada del bebé no es entonces ni una actividad del ello ni una actividad del yo, es ambas cosas, es una actividad del yo incipiente.
Freud comparó el funcionamiento de la mente, el órgano más complicado, con el funcionamiento del organismo más simple, la ameba. La vida se mantiene porque el organismo incorpora materia que, aunque ajena, es útil, y porque descarga materia que, aunque propia, es dañina. La incorporación y la descarga son los procesos más importantes de todo el organismo viviente. La mente también parte de un organismo viviente. No es excepción a esta regla. Logra adaptación y progreso empleando a lo largo de su existencia los procesos fundamentales de introyección y proyección. Las experiencias de introducir algo dentro del yo y expulsar algo fuera del yo son acontecimientos psíquicos de primera magnitud. Son los procesos básicos no solo para mantener la vida, como el metabolismo físico, sino para toda diferenciación y modificación en cualquier organismo dado. Ese incorporar y expulsar consiste en un interjuego activo entre el organismo y el mundo externo. En esta pauta primordial descansa todo intercambio entre sujeto y objeto, no importa cuán complejo y sofisticado pueda ser ese intercambio. Creo que en último análisis podemos encontrarla en el fondo de todas nuestras complicadas relaciones con los demás. Las pautas que usa la naturaleza parecen pocas, pero no se cansa de variarlas. La acción combinada de la introyección y la proyección explica la transformación de una parte del ello en yo. Las perturbaciones de este interjuego conducen a una falla del desarrollo. Un niño demasiado bueno absorbe indiscriminadamente sus objetos, queda siempre siendo un receptáculo de personificaciones e imitaciones y no llega a tener carácter, le falta personalidad. Podemos comparar esta observación con una proveniente del campo de la psicoterapia. En la hipnosis y técnicas similares, los síntomas desaparecen por la aceptación pasiva y sin discernimiento que el paciente hace de la sugestión, pero su personalidad sigue inalterada. El psicoanálisis afecta la estructura de la personalidad y llega así al núcleo de los síntomas, trabajando con la resistencia del paciente, es decir, la cooperación activa y crítica del paciente implica el uso combinado de las funciones básicas de introyección y proyección. El concepto de que la introyección y la proyección son los arquitectos de la estructura mental y de que construyen el yo desde el comienzo de la vida no es universalmente reconocido por los psicoanalistas. Son principalmente las investigaciones de Melanie Klein las que proporcionaron los datos que nos permiten apreciar este papel de la introyección y la proyección. Ferenczi introdujo en psicoanálisis el concepto de introyección. Freud, aunque retrajo el juicio hasta el lenguaje más antiguo, o sea, el oral, hasta la introyección y la proyección, reconoció explícitamente la influencia de la introyección en la formación del carácter, o sea, el yo, solo después de la declinación del complejo de Edipo. Como mostramos aquí, los descubrimientos de Melanie Klein sobre la formación del yo están plenamente en la línea de la obra de Freud, aunque actualmente no hay aceptación general de esto. Cuando consideremos la formación del superyo, se verá que su obra ha llevado también a divergencias importantes con algunas ideas de Freud. Hay introyección y protección a lo largo de toda la vida, pero al igual que todos los otros procesos, están sujetos a evolución e influidas por las crecientes funciones del yo. Su propósito principal, a saber, obtener placer y evitar el dolor, sigue siendo el mismo, pero que constituye placer o dolor, cambia de acuerdo con la evolución total de la persona. Los mecanismos de introyección y proyección empiezan bajo el predominio de los instintos orales, pero del fin corporal primitivo y egocéntrico de agarrar o arrojar, comer o escupir, se desarrolla al dar y recibir en relaciones maduras. La función suprapersonal de la procreación
en la sexualidad adulta, así como el intercambio sublimado de creatividad concreta o abstracta. El superyo. La idea de que la introyección lleva a la formación del superyo está plenamente aceptada en el pensamiento psicoanalítico, pero no se reconoce generalmente que la introyección juega idéntico papel en la construcción del yo. Hay varias razones para esto. En general, la investigación sobre el desarrollo del yo ha sido posterior, mientras que los conflictos entre el yo y el superyo, no denominados con este nombre al principio, capturaron la atención del psicoanalista desde el comienzo mismo debido a su carácter llamativo. Además, los pacientes de Freud eran adultos y por eso presentaban los conflictos de un yo desarrollado. Aunque Freud llegó a reconstruir el desarrollo del yo al descubrir el elemento de regresión en la enfermedad mental, no tuvo oportunidad de ver los procesos de crecimiento en forma tan directa como la que ofrece el análisis de niños pequeños. Cuando Melanie Klein, con su técnica de juego, descubrió el acceso apropiado a los niños pequeños, sus observaciones dieron nuevo ímpetu a la investigación sobre la formación del yo. Y los problemas del yo en desarrollo se pusieron más en primer plano en la investigación psicoanalítica. Uno podría preguntarse por qué una vez que en el campo de la investigación sobre el superyo se estableció el efecto estructural de la introyección, las consideraciones teóricas por sí mismas no llevaron a los psicoanalistas a aplicar al yo lo que se había descubierto sobre el superyo. Pero el psicoanálisis ha sido siempre una ciencia empírica y nunca se ha basado en conclusiones teóricas. Al introducir el concepto de introyección, Ferenczi estaba interesado en mostrar que la introyección es el medio por el que avanza la ampliación de los intereses del niño. Según su concepción, que comparten las autoras de este libro, todo progreso mental se efectúa porque el niño introyecta más y más en su entorno. Porque el niño proyecta más y más de su contorno. Tomando este concepto de Ferenczi, Freud llegó a nuevos descubrimientos y en su obra posterior, La introyección, se convirtió en la clave para comprender tanto la melancolía, 1917, como la estructura general de la mente, 1923, cuando en su formulación final sobre una institución moral en la mente acuñó el término superyo, dijo, comillas, y aquí tenemos esa naturaleza superior, en este ideal del yo o superyo, representante de nuestra relación con nuestros padres. Cuando éramos niños pequeños conocíamos estas naturalezas superiores, las admirábamos y las temíamos, y después la incorporábamos a nosotros mismos. Se cierra comillas. Esta afirmación inequívoca, que en repetida y elaborada frecuentemente en sus escritos posteriores, no dejó dudas sobre su ideal del papel decisivo que juega la introyección en la formación del superyo, y ha encontrado plena confirmación en la obra psicoanalítica siguiente, pero no se han extraído universalmente ciertas conclusiones que se deducen de la exposición de Freud sobre la formación del superyo. Freud correlacionó el origen del superyo con la disolución del complejo de Edipo. Cuando el niño supera, más o menos exitosamente, el complejo de Edipo, instala a sus padres dentro de sí, constituye esta naturaleza superior dentro de sí. La identificación con los padres, la aceptación de sus exigencias, ocupa el lugar de los deseos edípicos, pero la identificación con que resulta la introyección no es completa, dado que en ciertos aspectos muy esenciales el niño no debe ser como sus padres. Pero el superyo no es solo un depósito dejado por las primeras lecciones objetales del ello, representa también una enérgica formación reactiva contra estas elecciones. Su relación con el yo no se agota en el precepto, debe ser así y así, como tus padres. También comprende
Prohibición, no debe ser así y así como tu padre, o sea, no puedes hacer todo lo que él hace. Muchas cosas son prerrogativas suyas. La introyección de los padres es un proceso selectivo, estando excluidos ciertos aspectos de ellos. El yo cata los objetos del mundo externo, introyecta algunos de sus aspectos y proyecta otros, y sigue esta pauta fundamental también en relación con los padres en el estadio edípico. Así no es solo la introyección lo que lleva a la formación del superyo, la proyección también participa. En realidad, el proceso de formación del superyo se malograría completamente si no se produjera esa proyección. Es en virtud de la combinación de estos dos mecanismos que el niño logra una identificación con sus padres, capaz de ejercer presión contra los deseos edípicos y establecer la enérgica formación reactiva. Enérgica formación reactiva. La formación del superyo también es un resultado estructural de la acción combinada de la introyección y la proyección. Según Freud, el superyo es el heredero o sucesor del complejo de Edipo. El complejo de Edipo representa la culminación del desarrollo sexual del niño, marca el final de su primera aparición. El periodo de latencia sigue a su declinación hasta que con la pubertad surge la segunda aparición del desarrollo sexual que culmina en el establecimiento de la sexualidad adulta. La clausura del complejo de Edipo, el comienzo del periodo de latencia y la formación del superyo son procesos interrelacionados. Freud pensó que el superyo, que toma el lugar del complejo de Edipo, contribuye a su declinación misma. Esto parece difícil. Si el superyo es el sucesor del complejo de Edipo y se origina por su destrucción, parece difícil entender cómo puede ayudar a producir su declinación. Sin embargo, podemos encontrar solución a este problema si interpretamos en forma distinta los factores que llevan a esta situación. Freud presenta varias razones para la disolución del complejo de Edipo. Puede ser que termine porque el curso biológicamente predestinado de la libido lo supera y la condena a desaparecer del mismo modo de que los primeros diferentes están destinados a desaparecer. Puede ser que la persistente frustración de sus deseos haga que el niño abandone esta posición dolorosa. Estas dos explicaciones son complementarias, combinando el enfoque biológico con el psicológico. La última, sin embargo, da origen a la cuestión del mecanismo psicológico por el que se renuncia a un objeto deseado y frustrado, que capacita al niño para renunciar a sus deseos edípicos como objeto de apasionados deseos. La investigación de Freud en los procesos de melancolía ha proporcionado la respuesta. Descubrió que en la melancolía, que es la reacción patológica a la experiencia de perder un objeto amado, sea por muerte o por un cambio de sentimientos, el yo, mientras abandona el objeto en el mundo real, lo establece dentro de sí, introyecta al objeto amado perdido. Como menciona Freud, en la época en que explicó la melancolía, conectándola con el mecanismo de introyección, no se conocía cuán típico y frecuente es este proceso de introyección. Él había descrito la introyección que contiene lugar en la melancolía como una especie de regresión al mecanismo de la fase oral. En otras palabras, la melancolía es meramente el ejemplo más grave del principio que gobierna los procesos psicológicos en la situación en que se pierde un objeto amado. Esta pérdida es sentida por el niño durante la declinación del complejo de Edipo, cuando tiene que renunciar a sus padres como objetos sexuales. El mecanismo de introyección entra en acción con el resultado de que el superyo, formado por los padres internalizados, reemplaza la constelación edípica anterior. Todo proceso mental debe ser considerado por lo menos desde tres aspectos. Su fin es obtener satisfacción de impulsos libidinales y destructivos y por consiguiente es un derivado de necesidades instintivas. Su fin es evitar dolor y ansiedad y en esa medida representa un mecanismo de defensa. Aumenta y ejercita las funciones mentales y así tiene carácter evolutivo. En cualquier caso,
puede variar la significación relativa de esas tres facetas. La introyección de los padres durante la disolución del complejo de Edipo sirve principalmente al propósito dual de la defensa contra el dolor por la pérdida del objeto y de crecimiento mental. Pero si la introyección ocurre siempre que surge la situación de pérdida de objeto, hay muchas otras condiciones anteriores a la disolución del complejo de Edipo para que ocurra la introyección de un objeto de amor perdido. En realidad, la observación psicoanalítica de niños pequeños, corroborada por el estudio de su conducta, no deja dudas sobre esto. La temprana infancia está acosada por el peligro de perder el objeto, sentido subjetivamente. La experiencia subjetiva de perder a la madre se produce repentinamente para que el bebé, ya que en cuanto extraña a su madre se comporta como si no fuera a verla nunca más. Freud asigna la formación del superyo aproximadamente al quinto año de vida. En tanto, ubica la formación del yo mucho antes, estando el yo ya en existencia en el segundo estadio oral, narcisista, esto es, en la temprana infancia. Por consiguiente, según este concepto de Freud, parecería haber una laguna en desarrollo estructural de la mente del niño, pero las abundantes referencias de los escritos de Freud a los primeros fenómenos de introyección y proyección dicen otra cosa, cuya verdad está demostrada por las observaciones hechas primero por Melanie Klein en análisis tempranos y confirmadas después por varios analistas también en el trabajo con adultos. La conclusión, que está en línea del principio de la evolución gradual de toda función humana, es que el superyo, tal como fue descrito por Freud, es el producto final de un largo proceso que pasa por distintos estadios en estrecha relación con las fases sucesivas del desarrollo de los instintos y del yo. Por consiguiente, aquí está la respuesta a la aparente contradicción de la afirmación de Freud de que el superyo surge de las ruinas del complejo de Edipo y sin embargo conduce a su disolución. Con la declinación del complejo de Edipo, la formación del superyo alcanza un nivel nuevo y muy importante, en tanto que las introyecciones y proyecciones anteriores proporcionan sus fundamentos. No hay duda de que Freud dio a estas introyecciones tempranas cierto papel en la formación del superyo, ya que habló de las identificaciones del niño con sus padres que resultan de la introyección, como si estuvieran presentes probablemente desde mucho tiempo atrás. Después de tratar la introyección como defensa contra la pérdida de un objeto y de señalar que el niño siente esa pérdida durante la declinación del complejo de Edipo, Freud dijo, comillas, para compensar esta pérdida de objetos se intensifican enormemente las identificaciones con los padres que estaban presentes probablemente desde mucho tiempo atrás. Se cierra comillas. Actualmente ya no podemos cuestionar la realidad de la identificación temprana del niño con sus padres y sostenemos que éstas constituyen el superyo en las fases tempranas, tanto como la declinación del complejo de Edipo. La introyección y la proyección están entre los primeros mecanismos mentales, pero el mismo mecanismo, usado en diferentes estadios de la maduración, tendrá diferentes efectos. Los objetos tempranamente introyectados difieren mucho del superyo posterior, aunque tienen ciertos rasgos comunes con él. El clímax de un proceso diferente de los estadios precedentes, pero los estadios precedentes se corresponden mutuamente y con el clímax. Hay una continuidad genética entre los temores persecutorios del bebé, producidos inicialmente por sus impulsos canibalísticos, la ansiedad del niño, en la latencia conectada con la voz interna, desaprobadora de sus padres y el sentimiento de culpa, mortificación y remordimiento del adulto que no ha actuado según sus ideales. Los estudios primitivos del superyo se forman durante las fases en las que la relación del bebé con sus objetos está determinada por fantasías primitivas y en consecuencia las ideas que tiene de sus padres están enormemente distorsionadas. La introyección comienza en la etapa de objeto parcial con la introyección del pecho de la madre, al que el lactante atribuye poderes extremos de bondad y maldad, de dar placer y seguridad o causar dolor y persecución.
Gradualmente se amplía la órbita afectiva e intelectual del bebé. Este desarrollo interactúa con la variación gradual de las primeras instintivas y refleja el resultado de los mecanismos de introyección y proyección. Las figuras internas corresponden en alguna medida a sus objetos del mundo externo, aunque están lejos de ser retratados certeros de las personas reales del ambiente del niño. El bebé avanza de la etapa de objeto parcial a la etapa de objetos totales, o sea, personas individuales, y el progreso en la percepción significa también un paso hacia conceptos más realistas. Este proceso se refleja en el mundo de objetos internos del niño, que empieza con partes extremadamente fantásticas correspondientes a sus primitivas nociones sobre sus padres, y alcanza gradualmente más y más semejanza con los padres reales hasta que aparecen en la forma descrita por Freud como superyo. Este superyo forma la cima de un sistema que se desarrolla pari passu y en influencia mutua con el yo en desarrollo. Es el superyo de la etapa genital, de ahí que representa un gran adelanto sobre las introyecciones anteriores. Es una formación más madura que los objetos internos fantásticos de los periodos primitivos, más integrada y estable y más conducente hacia una moral social realista. Las tensiones entre el yo y el superyo, objetos introyectados, varían en contenido según el estado de desarrollo del momento. Las prohibiciones y órdenes promulgadas por el superyo corresponden a los impulsos dominantes en ese momento dado. Por ejemplo, en el complejo de Edipo clásico, plenamente desarrollado, las prohibiciones están dirigidas contra los deseos pasionales hacia uno de los padres y rivalidad asesina hacia el otro. Como Freud descubrió por primera vez, el tipo de superyo presente en la fase anal prohíbe los impulsos sádicos anales, en la fase oral los sádicos orales. En relación con esto puede corroborarse que Abraham llamó la atención sobre la inhibición de la voracidad en la temprana infancia y que Ferenczi presentó la noción de una moral infisteriana. Aunque Freud mostró que la introyección aparece en la temprana infancia, o sea, mucho antes de la época que asignó al complejo de Edipo, y aunque reconoció los resultados estructurales de este mecanismo, fue muy preciso al señalar el origen del superyo en la declinación del concepto de Edipo. Además, consideró que las posteriores introyecciones de los padres o sustitutos paternos afectan meramente el carácter del yo, no del superyo. Entonces, la idea de que la formación del yo y del superyo comienza en la temprana infancia y prosigue en forma interactuante diverge de las ideas de Freud y presenta algunos problemas nuevos. Si, como sostenemos nosotros, los objetos introyectados a lo largo de la infancia constituyen tanto el yo del niño como superyo, tenemos que encontrar el factor que determina el resultado de la introyección y la proyección. Cuando un acto de introyección contribuye a la formación del yo, cuando un acto de introyección contribuye a la formación del yo y cuando a la forma del superyo. Yo sugeriría que este factor discriminador yace en los atributos del padre introyectado, en que el niño está predominantemente interesado en el momento. La situación emocional en la que el niño realiza el acto de introyección decide su resultado. Debe considerarse el juego entero de los afectos, presiones instintivas y contenidos de ansiedad prevalecientes. En otras palabras, lo que decide el resultado de un acto de introyección es la motivación dominante en el niño en el momento en que introyecta su objeto. Si su interés principal en el acto de introyección se centra en la inteligencia de su progenitor, habilidades, manipulación de cosas, funciones que pertenecen a la esfera intelectual y motora del yo, el objeto introyectado es principalmente incorporado en el yo. Si el niño introyecta su objeto en el transcurso de un conflicto entre amor y odio y está especialmente interesado en los atributos éticos de su objeto, entonces el objeto introyectado contribuye a la formación del superyo. El niño que introyecta a su madre mientras ella está llevando a cabo cierta acción, digamos lavarlo, aprende de este modo cómo lavarse o lavar un objeto, o sea, una habilidad.
Este sería un ejemplo de introyección que fomenta el desarrollo del yo. Sin embargo, en la fantasía inconsciente, el lavado puede tener un significativo moral, como reparar un objeto dañado al enchastrarlo, y este significado puede ser en ese momento de importancia predominante. En este caso, la introyección de la madre, mientras lava al niño, podría también añadir mucho al sistema superyoico. Cuando analizamos así ejemplos reales de introyección, vemos que la formación del yo y del superyo pueden vincularse estrechamente y estamos prevenidos contra una delimitación demasiado rígida entre ambos. En este punto estamos otra vez de acuerdo con el concepto de Freud de que los tres sistemas, al tiempo de que gozan de cierta individualidad e independencia, no son autárquicos y pueden incluso fusionarse, aunque diferenciada, la mente es una sola. El yo y el superyo siguen siendo partes del ello. El concepto ampliado del superyo que se deduce de la obra de Melanie Klein también abarca mejor los aspectos del sistema superyoico, en los que prevalecen la protección y el aliento más que el miedo y la inhibición. Si no nos limitamos al superyo formado por la introyección de los padres del complejo de Edipo simplemente desarrollado y lo consideramos como una estructura construida a lo largo de la infancia y que comienza con la introyección de la madre que amamanta, pecho, comprendemos las condiciones normales y patológicas en las que la relación del yo es predominantemente del tipo madre-bebé, tanto como aquellas en las que se amplía la esfera de la acción del yo y se estimulan sus actividades. El superyo bondadoso, los objetos internos benignos, actúa como aguijón para el desarrollo del yo y permite al yo expandirse y aventurarse. No tenemos que, no menos que lo que el superyo amenazador, el padre interno estricto, prohíbe actividades. En muchos casos, el niño pequeño osa emprender algo nuevo porque sus padres lo alientan a hacerlo y cuando confía en ello, su confianza en sí mismo es mayor. Estas experiencias son también internalizadas y forman una pauta para el superyo. Además, en la primera de esas ocasiones se produce una introyección que acrecienta el coraje del niño en ese momento. Cuando el superyo benigno provoca una expansión del yo, lo hace porque en el mundo interno del individuo su relación con sus padres bondadosos está preservada y mantenida. Esto es, el yo ha asimilado sus objetos buenos y crece como resultado de esa asimilación. Estas partes del superyo, estos componentes maternales y amables, no armonizan fácilmente con el superyo, tal como lo describió Freud. Según él, la severidad del padre aparece como el principal factor constituyente del superyo, excepto, y esta es quizá la única excepción, en su ensayo. El humor, en el que Freud retrata explícitamente la bondad y protección que presta al superyo y declara que estos rasgos están en completo acuerdo con su origen en los padres. Podría preguntársenos si en vista de estas diferencias no sería más sensato reservar el término de Freud para el superyo que él describió, o sea, para la introyección de los padres durante la declinación del complejo de Edipo. Es obvio que esa decisión solo podría hacerse como resultado de una investigación muy cuidadosa, tanto más difícil porque, como en el ensayo recién mencionado, las descripciones de Freud no son inequívocas. Además, en nuestra experiencia general, en la investigación psicoanalítica, es en la investigación psicoanalítica que la ampliación de nuestros conocimientos han conducido a una ampliación de nuestros términos, siendo el ejemplo más famoso la extensión del concepto de sexualidad que Freud introdujo tempranamente en su obra. Se respeta más la claridad cuando se mantiene el mismo nombre para procesos que son intrínsecamente de la misma naturaleza y que están conectados evolutivamente, como en el caso con respecto a las primeras introyecciones y a las que suelen suceder durante la declinación de la fase edípica.
A pesar de esta consideración, a veces es más descriptivo hablar de objetos internos que del super yo.